Muy querido Padre Marino Martínez, Superior General de nuestra congregación, Padre Ignacio, Superior Provincial, hermana Yalile Jurado, Vicaria Provincial de la provincia de Montiel, de nuestras muy queridas hermanas terciarias capuchinas. Todos los hermanos y hermanas terciarios y terciarias capuchinos, nuestros colaboradores y las demás personas presentes que se sienten identificados con el carisma amigoniano, sean bienvenidos a este encuentro de hermanos. Me hicieron la invitación desde el comité organizador del encuentro para contextualizar la temática del mismo con el ser del religioso y religiosa amigonianos. Aunque se centra en los consagrados, podremos ver que se aplica a la labor del colaborador que ejerce la misión, no como condición laboral, sino como práctica de su vocación. Por ello, comencemos por decir que la labor pedagógica del religioso, al igual que la de todo amigoniano, trasciende el oficio y profesión y se convierte en nuestra manera de ver la vida, la opción radical que le da sentido a la existencia, a la cual le apostamos todo. No es meramente un proceso de aprendizaje, de conocimiento, es más que eso, es nuestra forma de experimentar a Dios. Es como descubrimos su revelación en ese acompañamiento de liberación que se emprende con la llegada de cada estudiante, de cada joven en dificultad, de cada universitario, de cada muchacho y muchacha de grupo juvenil. Caminos de búsqueda que se recorren al lado del buscador. De igual manera nosotros nos buscamos y encontramos en ese mismo caminar nuestra propia liberación. Así lo entendió muy bien el Padre Fundador, quien nos dice en su carta testamento: si lográis salvar un alma, predestináis la vuestra. En el contexto pedagógico latinoamericano nos dirá Freire: nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí. Es la misma visión de Luis Amigó, quien reconoce que en el caminar pedagógico, ambos, educador y muchacho, joven y religioso, encuentran la salvación. Siendo así, abordaremos los desafíos de los nuevos tiempos. Si vemos la labor pedagógica del religioso amigoniano como la manera en que descubre su vocación, su reto será entonces encontrar la mirada misma de Dios en los ojos de cada uno de los jóvenes por los cuales ha optado y desenmascarar cualquier práctica que no corresponda a la consecución de este fin. Daniel Isusquiza, teólogo español, en su libro Enraizados en Jesucristo, nos ofrece una panorámica de lo propio de la espiritualidad latinoamericana. Traduciendo su percepción a lo nuestro, al carisma amigoniano, me permito hacer esta reflexión que, a mi modo de ver, ilumina el ser y estar del religioso en los desafíos de los nuevos tiempos. En primer lugar, podemos afirmar que es propio de la reflexión latinoamericana el apostarle al método como horizonte en el proceso de transformación del ser humano. La pedagogía amigoniana lo ha entendido muy bien, al no escatimar en esfuerzos para intervenir estando cada vez más enraizados en la realidad. Si bien la teoría es fundamental y nos ilumina, el método como lugar nos contextualiza en la esencia real de nuestra intervención. La teoría que se permite cuestionar y adaptar a las situaciones y personas que se intervienen. Como nos lo indica Martín Baró, no son los conceptos los que transforman la realidad, sino la realidad la que transforma los conceptos. El método como experiencia, el proceso como transformación del ser, desde el ser mismo, nos dará las pistas para el acompañamiento. Cada joven en dificultad, cada niño, niña de nuestra misión, alberga dentro de sí las estrategias de intervención. En el escudriñar y acompañar, él mismo sabrá decirnos lo que necesita para descubrirse. Hoy sigue siendo un desafío entonces para el religioso amigoniano acercarse a los jóvenes, no como usuarios, ni como beneficiarios, sino como zagal, a acompañar, a escuchar los sonidos inenarrables que brotan de la realidad del joven en dificultad. Como segundo aspecto,
la espiritualidad latinoamericana nos ha heredado también el rostro del Dios de los pobres. Es la insistencia del Papa Francisco, que se convierte en desafío para el religioso de hoy. Descubrir a un Dios que ha hecho una opción radical por el que más sufre, el Dios que oye y ve los sufrimientos de su pueblo y traza de este modo un plan de salvación, un plan de liberación. Es menester del religioso convencerse de esto y experimentar en su propia vida la historia de salvación. De este modo, descubrir que entre él y el joven al cual interviene permanece latente el mismo hilo conductor de la historia del Dios que opta radicalmente, se compromete y transforma la realidad de esclavitud en propuesta de arrojar continuamente el yugo que nos prohíbe caminar en libertad. De este modo, se interviene no por cumplimiento de la ley o por obligación ética, sino porque se descubre en la historia del joven la propuesta clara de un Dios que ha optado por ellos, por los más pequeños e indefensos. Es, como lo hemos dicho, la manera de descubrir la revelación de Dios para los amigonianos. El tercer aspecto que nos ha quedado de la reflexión latinoamericana lo ocupan los mártires. ¿Cuántos jóvenes intervenidos por nosotros mueren diariamente o caminan sin sentido por las calles? La sangre de nuestros muchachos no puede ser anónima, ni puede quedarse muda. No podemos acostumbrarnos a su masacre, a que se maten entre sí, a que la sociedad los aísle y acabe con su existencia. Cada joven que muere de manera violenta es un mártir del sistema opresor y corrupto que no permite la recuperación del ser y que condena a los más pobres a la indigencia, al sinsentido, a la muerte. Cada víctima que cae en esta sociedad, como lo dirá John Sobrino, es la representación de ese Jesús en la cruz condenado injustamente. Es este otro desafío que encontramos en la reflexión propia de esta parte del continente. No podemos acostumbrarnos a la muerte, no podemos ver normal lo que es anormal. Cada víctima, cada joven caído nos quiere decir algo, nos pide desenmascarar las estructuras que condenan y crucifican. La voz de nuestros mártires, el hacer memoria, nos ayuda a sacar del anonimato a los que han muerto en el silencio y nos da la fuerza necesaria para seguir avisorando un mejor mañana. El religioso debe sufrir las recaídas de sus jóvenes, la muerte de sus jóvenes, el fracaso de sus jóvenes, no más indiferencia e insensibilidad ante la masacre cotidiana de los sueños y proyectos de nuestros muchachos, no más enmudecimiento ante el martirio de los más pobres e indefensos. Por último, se nos presenta el pobre como realidad. Lo hemos comentado anteriormente. Conviene insistir en que en tal opción no es retórica. Se opta no desde el escritorio o desde una oficina o desde la comodidad de un aula de clase. Por el contrario, se opta porque se es parte del contexto que se interviene. Es un reto para el religioso dejar de considerarse ajeno a la realidad de pobreza de nuestros muchachos y asumir, como lo hemos prometido, su misma condición. La intervención es efectiva, no porque hemos leído sobre el contexto juvenil o porque nos lo han contado, sino porque hacemos parte del mismo. Las nuevas formas de presencia amigoniana en los barrios, en las esquinas de conflicto, el percibirnos más allá de la institución y darnos la oportunidad de intervenir al joven en su propio lugar, nos ha de revelar la realidad, como lo compartiremos en las experiencias de este encuentro, ayudándonos a desenmascarar las formas de opresión y tener cada vez mayor efectividad en los procesos. El acompañamiento necesario para que se descubra artífice de su proyecto de vida, superando las formas de marginación que le ofrece su entorno. En el joven en dificultad, entonces, se nos revela el mundo, porque cada uno de ellos nos cuenta cómo está el mundo, cómo marcha el mundo,
desafiándonos a encontrar cada vez métodos contextuales más efectivos en ese proyecto y proceso de acompañamiento. En el joven en dificultad se nos revela Dios, porque nos habla de esa opción radical que ha hecho por quienes más sufren. En nuestros jóvenes se revelan los mártires de esta sociedad que los desecha, que no los entiende, que les hace a un lado. Cada voz es un grito de justicia. En el joven que intervenimos se nos revela una realidad, un proyecto de vida que quiere encaminarse a la consecución de la felicidad. Se nos revela el rostro del pobre material y espiritual. Es así como la teología de la liberación, entroncada en el contexto latinoamericano y fruto de las angustias de esta parte del mundo, nos ilumina, ofreciéndonos nuevos retos y mecanismos de intervención para el religioso y religiosa, que no establece con las ovejas una relación moral, sino antropológica, optando radicalmente por la dignidad del ser humano. La religiosa y el religioso amigonianos estamos llamados a prepararnos cada vez más, a intervenir desde el alma, a luchar por la justicia, a descubrir el rostro mismo de Dios en esta hermosa misión que nos ha dejado como legado el Padre Fundador. Asumamos esta opción con radicalidad y coherencia, mirando los desafíos como nuevas oportunidades de cambio y transformación. Que sea este encuentro entonces la oportunidad para cuestionarnos y seguir dinamizando el carisma, llevando el espíritu de Luis Amigó a los contextos más necesitados de la pedagogía amigoniana. Muchas gracias.